Quédate un momento conmigo. No tienes que hacer nada más ahora mismo, solo escuchar, despacio. Quiero empezar con una sospecha, una que tal vez nunca te atreviste a tomar en serio. ¿Y si Dios te ha estado enviando señales todo este tiempo y tú sin querer las llamaste casualidad? Piénsalo. Esa frase que escuchaste justo el día que más la necesitabas, como si alguien la hubiera dicho solo para ti. Esa persona que apareció en el momento exacto sin que la buscaras. Esa puerta que se acercó y te dolió tanto y que con el tiempo entendiste que te salvó de algo. Ese presentimiento que tuviste y que resultó cierto. ¿Y si nada de eso fue azar? ¿Y si Dios lleva años hablándote y el problema no era su silencio, sino que nunca aprendiste a reconocer su idioma? Quédate conmigo, porque hoy quiero contarte algo. Las formas más comunes en que Dios nos habla. No para que salgas a buscar señales en cada esquina, con ansiedad, sino para que aprendas a reconocer con calma las que probablemente ya están llegando a tu vida. Son 7. Y cuando las conozcas, creo que vas a mirar tu historia de otra manera. Y no te lo digo desde un lugar de certeza absoluta, como si yo descifrara a Dios sin equivocarme. Te lo digo como alguien que también ha dudado, que también se ha preguntado 1000 veces si una señal era real o solo producto de su imaginación. Y que esto no es una clase de expertos, es una conversación entre dos personas que quieren aprender a escuchar mucho mejor. Porque déjame nombrar el verdadero problema. Ese que nadie confiesa, o casi nadie. Para la mayoría, el dolor no es que Dios no envíe señales. El dolor es el miedo a estar perdiéndolas, el miedo a confundirlas. Le pides a Dios una señal y cuando algo pasa te quedas con la duda. ¿Esto fue Él o fue lo que yo quería ver? ¿Es una respuesta del cielo? ¿O es mi imaginación inventando todo lo que necesito? Y esa duda es agotadora. Ves a otras personas hablar con tanta seguridad de cómo Dios les habla y tú dudas de todo. Y entonces aparece un miedo todavía peor. El de pensar que quizás Dios sí te mandó la señal clara, a tiempo, y tú pasaste de largo sin reconocerla. Que por no saber leer, te perdiste un camino, una respuesta, una dirección. Y cargas con esa angustia de querer que el cielo te habló y tú no estabas escuchando. Pero hay una trampa doble en todo esto, en la que caemos casi todos. Por un lado, a veces exigimos señales tan enormes, tan espectaculares, que despreciamos las pequeñas. Queremos el rayo, la voz, el milagro evidente. Y mientras tanto, pisamos sin ver los miles susurros suaves que llegan cada día. Y por otro lado, cuando nos cansamos de no recibir el rayo, caemos en el extremo opuesto. Empezamos a buscar señales en todo, de forma ansiosa, casi supersticiosa. Un número, una repetida, una nube, cualquier cosa se vuelve un presagio y vivimos en alerta, interpretando todo con miedo. Ni un extremo ni el otro nos dan paz. Quiero sacarte de esa angustia esta noche, porque la verdad es más amable de lo que el miedo te hace creer. Dios no esconde sus señales como si fueran un examen trampa para ver si tú fallas. No te habla en un código imposible reservado para unos pocos. Te habla casi siempre en un lenguaje sencillo y cotidiano, solo que nadie nos enseñó a leerlo. Y eso se puede aprender. Existe un punto medio, sereno, entre despreciar las señales y obsesionarse con ellas. Y hacia ahí vamos a caminar juntos. Déjame contarte una historia que nos va a abrir el hilo. La de alguien que pidió señales a gritos y solo mucho después entendió que llevaba años recibiéndolas. La voy a llamar Marta, aunque podría tener cualquier nombre. Podría ser tú. Marta estaba en una de esas épocas de la vida en que todo es una encrucijada. Una decisión enorme delante de ella, de esas que cambian todo el rumbo de todo. Y le pedía a Dios con desesperación una señal, una sola, que fuese clara,
evidente, algo que le dijera sin lugar a dudas por dónde tenía que ir. Y en su cabeza, como nos pasa a todos, esperaba algo grande, un cartel, una voz, algo imposible de confundir. Y como eso no llegaba, Marta se sentía sola y perdida, convencida de que Dios no le estaba respondiendo. Hubo noches en que Marta lloró de frustración. Le decía a Dios: solo te pido una señal, una, no es mucho pedir. Y al no recibir el cartel gigante que esperaba, empezó a creer que estaba sola en su decisión, que tendría que adivinar el camino sin ninguna ayuda. Lo que Marta no sabía, lo que casi nadie sabe mientras está dentro de la tormenta, es que Dios ya le estaba respondiendo, solo que no en el idioma que ella había decidido de antemano que era el único y válido. Pero años después, cuando Marta miró hacia atrás, vio algo que la dejó sin aliento. Dios le había estado hablando todo el tiempo, de 7 maneras distintas. Y ella, ocupada esperando el cartel gigante, casi no había reconocido ninguna. Voy a contarte cuáles fueron, porque probablemente alguna la has vivido tú. La primera fue una paz que no tenía explicación. En medio de toda su confusión, una noche, pensando en uno de los caminos posibles, a Marta le invadió de pronto una calma muy extraña. Una serenidad que no venía de tener las cosas resueltas, porque simplemente no lo estaban, sino de un lugar mucho más hondo. Y al pensar en el otro camino, en cambio, sentía agitación, una inquietud que no la dejaba en paz. En su momento lo ignoró. Pensó que simplemente eran los nervios. Pero esa paz inexplicable, esa que aparece sin motivo y se posa sobre una opción y no de otra, suele ser una de las formas más claras y más sutiles que Dios nos señala un camino. Y no grita, solo deja una calma honda donde quiere que mires. La segunda señal fue la repetición. Marta comenzó a notar que un mismo mensaje le llegaba una y otra vez, por caminos que no tenían nada que ver entre sí. Una idea que aparecía en una conversación, y al día siguiente en algo que leía, y a la siguiente en el comentario causal de un desconocido. Como si la vida le insistiera. Al principio lo tomó como coincidencia, pero cuando algo se repite así, desde fuentes que no conoces entre sí, vale la pena detenerse. Porque muchas veces Dios nos habla una sola vez con un trueno. Nos habla muchas veces con suavidad, repitiendo con dulzura el mismo mensaje hasta que por fin lo notamos. La tercera señal fueron las personas. En medio de su búsqueda aparecieron personas que le dieron justo lo que necesitaba oír, sin que ellas supieran lo que Marta estaba viviendo. Un amigo que la llamó en el momento exacto, una frase de alguien que parecía pensada para su situación, una mano que se extendió sin que la pidiera, una idea antigua muy hermosa que dice que algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles creyendo que recibían simples viajeros. Y a veces es así. Los mensajeros de Dios casi nunca llegan con alas y resplandor. Llegan con forma de personas comunes que aparecen en el momento justo y dicen, sin saberlo, justo lo que el cielo te quería decir. La cuarta señal fue la más dolorosa de reconocer y quizás la más importante: las puertas que se cierran. Marta, en medio de todo eso, se le cerró una puerta que ella deseaba con todas sus fuerzas, algo que quería y que simplemente no se dio, por más que lo intentó. Y lloró y se sintió rechazada y le reclamó a Dios. Pero con el tiempo entendió que aquella puerta cerrada la había protegido de algo o la había empujado hacia un camino mucho mejor que el que ella misma había elegido. No todas las puertas cerradas son un castigo, muchas veces son dirección. Son la forma en que Dios, sin palabras, nos dice: por aquí no, tengo algo mejor para ti, confía.
Lo que vivimos como un portazo a veces es la mano de Dios cambiándonos el rumbo con mucho cariño. Y esta señal es difícil justamente porque duele en el momento. Nadie agradece una puerta cerrada mientras la siente cerrarse en la cara. En ese instante solo hay frustración y a veces hasta enojo con Dios. Por eso, esta señal casi nunca se reconoce a tiempo, solo se entiende mucho después, cuando ves hacia dónde te llevó el hecho de aquello que no saliera. Así que si ahora mismo estás de pie frente a una puerta que se cerró y no entiendes por qué, te invito a guardar esto en el corazón. Quizás, solo quizás, no fue un rechazo. Quizás fue Dios protegiéndote de algo que tú todavía no podías ver, o haciéndote espacio para algo mejor que aún no ha llegado. La quinta señal fue una palabra que cobró vida. Un día, Marta leyó una frase, un versículo, algo que había leído 1000 veces antes sin que le dijera nada. Y esta vez, de pronto, fue como si las palabras se levantaran de la página y le hablaran directamente a ella, a su situación exacta, a lo que estaba sintiendo ese mismo día. Eso también es una forma en que Dios habla. Una palabra de siempre que de repente parece escrita para ti, para hoy, para lo que estás atravesando. Cuando algo que lees o escuchas te atraviesa así, como si te conociera, vale la pena prestarle mucha atención. La sexta señal fueron las intuiciones que no se iban. Tenía una corazonada. Una de esas sensaciones hondas que no se apoyan en ninguna prueba, pero que insisten, que vuelven, que no se dejan acallar por la lógica. Y también algunos sueños que le quedaban pegados al despertar, como una sensación que la acompañaba todo el día. En la Biblia, Dios le habló muchas veces a la gente a través de sueños. A José, por ejemplo, le habló así para guiarlo y protegerlo. Esa voz interior persistente, esa intuición que no se va por más que la cuestiones, muchas veces es Dios hablándote desde adentro y en un lugar más profundo que el de los pensamientos ruidosos. Y la séptima señal fueron las coincidencias demasiado precisas. Esos encuentros y circunstancias tan oportunas, tan a tiempo, tan perfectamente encajadas que en algún momento Marta pensó: esto es demasiado exacto para ser solo casualidad. La persona correcta apareciendo el día correcto. La información que necesitaba llegando justo cuando la necesitaba. Hay quien las llama casualidades, pero cuando se acumulan, cuando son demasiadas y demasiado precisas, empiezan a aparecer otra cosa. Empiezan a parecer que alguien detrás del telón está moviendo las piezas con mucho cuidado. Y este es el giro de la historia de Marta, el que quiero que no se te escape. Ella no reconoció casi ninguna de estas señales en el momento que ocurrían. En el momento todo parecía casualidad, nervios, suerte o simplemente coincidencia. Solo cuando miró hacia atrás, con distancia, el conjunto formó un dibujo imposible de negar. 7 idiomas distintos, hablándole de lo mismo durante años. Lo que ella pedía a gritos, una señal, había estado llegando todo el tiempo, solo que no venía en el idioma que ella exigía. Quiero detenerme aquí contigo, porque ahora viene la pregunta más importante de todas. Si las señales son tan sutiles, tan parecidas a las casualidades, ¿cómo sé que de verdad son de Dios y no solo lo que yo quiero ver? ¿Cómo no caer en buscar señales en absolutamente todo de forma ansiosa y hasta supersticiosa? Esta pregunta es clave, porque sin ella este tema se vuelve peligroso. Y la respuesta creo que es uno de los criterios más útiles que existen para discernir. Lo aprendí en parte de un curso de milagros que habla de las 2 voces que llevamos dentro. Está la voz del miedo, que es ruidosa, ansiosa, urgente. Y está la voz del amor, que es tranquila, serena, paciente. Y aquí está la clave, una señal verdadera, una que de verdad viene de Dios, te conduce hacia la paz, te deja más sereno, más confiado, más en amor. En cambio, cuando empiezas a leer señales desde el miedo, todo se vuelve ansiedad.
Buscas presagios en cada número, en cada nube, en cada pequeño detalle y vives en alerta, controlando, temiendo. Eso no es la voz de Dios. Eso es el miedo disfrazado de fe. Así que la pregunta no es solamente, ¿esto es una señal? La verdadera pregunta es, ¿hacia dónde me lleva esto? ¿Hacia la paz, el amor y la confianza? ¿O hacia la ansiedad, el control y el miedo? Las señales de Dios no te vuelven más ansioso, te vuelven más sereno. Si algo que crees que es una señal te llena de angustia y de necesidad de controlarlo todo, probablemente no viene de Dios. Si te deja en paz aun cuando te invite a algo difícil, probablemente sí. Y este criterio te libera de algo muy pesado, de la obsesión. Porque cuando entiendes que las señales de Dios siempre apuntan hacia la paz, dejas de tener que analizar con angustia cada pequeño detalle de la vida. Ya no tienes que vivir vigilando cada número, cada coincidencia, con miedo de perderte un mensaje oculto. Puedes relajarte, puedes confiar en lo que de verdad necesites reconocer. Lo vas a reconocer, porque te van a llegar acompañado de esa paz inconfundible. Dios no juega a las escondidas con quienes lo buscan de corazón. Lo importante, Él se encarga de que lo veas a su tiempo. En la Biblia, esto se ve con claridad. Dios rara vez habla en el estruendo. Elías no le habló en el viento que partía de las montañas, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave y delicado. Le habló a José en sueños. Mandó a sus mensajeros disfrazados de viajeros comunes, casi siempre lo sutil, casi nunca el espectáculo. Porque Dios no busca impresionarte, busca acercarse a ti, y para escuchar un susurro hay que estar cerca y hay que estar en calma. En el libro de Conversaciones con Dios hay una idea que completa esto de una forma muy hermosa. La idea de que Dios se comunica con nosotros todo el tiempo sin parar a través de los sentimientos, de los pensamientos, de las experiencias de las personas. El problema nunca fue que Dios no hable. El problema es que estamos dispuestos a aceptar como mensaje suyo. Si solo aceptamos como señal el rayo en el cielo, nos perdemos de los 1000 susurros al día. Y hay un criterio más, el más alto de todos. Una señal verdadera de Dios nunca te va a empujar hacia el daño, hacia ti mismo o hacia otros. Lo que viene de Dios siempre va en la dirección del amor. Cualquier cosa que te empuje al miedo, al odio o al daño, por más que se disfrace de señal, no viene de Dios. Y ese es el hilo que une todo lo que yo te quiero decir. Dios no dejó de hablarte, te habla de 7 maneras y probablemente de muchas más. Lo que pasó es que esperas un solo idioma, el más ruidoso, y por eso te parecía que callaba. Aprender a reconocer su voz no es volverse supersticioso ni vivir buscando presagios con angustia. Es justo lo contrario. Es aprender a estar en tanta paz, tan atento, que empiezas a notar el amor que ya te rodea y que siempre estuvo tratando de alcanzarte. Y sé lo que estás pensando. Bien. ¿Y cómo cultivo eso? ¿Cómo me vuelvo alguien que reconoce las señales sin caer en la ansiedad? Déjame compartirte algunas cosas sencillas. Lo primero, baja el ruido. Las señales de Dios son suaves y no compiten con el estruendo de tu vida. Si un día está lleno de pantallas, prisa y ruido de la mañana a la noche, los susurros se pierden. Reserva, aunque sea unos minutos de silencio, no para pedir, sino para notar. El silencio es el lugar donde lo sutil por fin se vuelve audible. Lo segundo, presta atención y registra. Cuando algo te llame la atención, una frase que te atraviesa, una corazonada que insiste, una coincidencia que te sorprende, anótalo. No para obsesionarte, sino porque el dibujo, como le pasó a Marta, se ve mucho mejor en conjunto y con el tiempo. Mirar hacia atrás cada cierto tiempo te va a dejar patrones que en el momento no se notan. Lo tercero, usa la paz como tu brújula. Cualquier cosa que creas que pueda ser una señal, hazte la pregunta de oro. ¿Esto me lleva hacia la paz y el amor o hacia la ansiedad y el control?
Deja que esa pregunta filtre. Te va a proteger del miedo disfrazado de fe y te va a guiar hacia lo que de verdad viene de Dios. Lo cuarto, suelta la exigencia de la forma. Deja de pedir solo el cartel gigante. Abre la mano a las 7 maneras suaves y a todas las demás. Mientras esperas únicamente el trueno, te pierdes en los susurros. Pide, sí, pero luego confía y observa en calma, en lugar de buscar señales con desesperación en cada rincón. Y algo muy importante, para que esto te mantenga con los pies en la tierra, reconocer señales no sustituye el sentido común, ni la responsabilidad de tus decisiones, ni el consejo sabio de las personas que te quieren. No es adivinación, es una forma de atención amorosa a la vida. Dios te dio también la razón y la prudencia, y esas también son maneras en que te habla. La fe sana no se desconecta de la realidad, te hace caminar por ella con paz y más atento. Quiero que respires hondo antes de terminar, porque hay algo que necesito que te lleves de aquí esta noche. Respira. Exhala. Inhala nuevamente y sostén el aire durante 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Exhala suave. Vuelve a tu respiración normal. No estás solo y no estás tan perdido como creías. Es muy probable que Dios te haya estado hablando durante años, en esa paz que sentiste y no pudiste nombrar, en ese mensaje que se repetía, en esa persona que apareció justo a tiempo, en esa puerta que se cerró y que hoy agradeces, en esa palabra que un día te atravesó, en esa corazonada que no se iba, en esas coincidencias demasiado precisas. No fue casualidad, era un idioma, y a partir de hoy empiezas a entenderlo. El cielo no estuvo mudo todo este tiempo. Tú estabas aprendiendo a escuchar sin saberlo. Y eso significa que no caminas solo ni a ciegas. Caminas acompañado, guiado con una delicadeza tan suave que es fácil confundir con el azar, pero que está ahí, sosteniéndote, señalándote el camino con amor todos los días. Y quiero que pienses en lo que esto cambia para mañana. Mañana vas a vivir un día como cualquier otro. Vas a cruzarte con personas, vas a leer cosas, vas a sentir corazonadas, te van a pasar coincidencias. Antes, todo eso pasaba de largo, invisible, archivado como casualidad. Pero a partir de ahora vas a caminar distinto, con una sospecha tierna de que quizás en medio de todo eso tan ordinario hay un mensaje. Que quizás esa frase, esa persona, esa puerta, esa paz repentina, son Dios acercándose. Y solo con esa sospecha, solo con caminar un poco más atento, tu vida entera empieza a sentirse menos sola, más conservada, más acompañada. Así que a partir de esta noche, camina más atento, no con ansiedad, sino con asombro, con los ojos un poco más abiertos y el corazón un poco más quieto. Y vas a empezar a notar que Dios estaba conversando contigo desde hace mucho antes de que tú supieras escuchar. Nunca estuviste hablándole a un cielo vacío. Siempre hubo respuesta. Solo había que aprender a reconocerla. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios una señal que hayas recibido y que en su momento creíste casualidad. Y que hoy, mirándola bien, sabes que era algo más. Al escribirla, la vuelves a ver. Y quizás sin saberlo, ayudes a alguien a reconocer la propia. Y si quieres que sigamos aprendiendo juntos a reconocer la voz de Dios en lo cotidiano, en lo suave, en lo que casi nadie nota, suscríbete a Susurros de Dios. Aquí caminamos atentos, juntos, sin prisa. Quédate en paz y abre bien los ojos y el corazón. Dios te está hablando, probablemente ahora mismo.